Buenos días. Hoy, enero 20, nos vamos a encontrar con Natalia Remolina en su Instagram Loto del Ser. Natalia es psicóloga con experiencia y con especialización en psicología sistémica. Es también terapeuta y ella hoy nos viene a hablar de lo que es el secreto, esa parte de ti que no has querido hablar, que no has querido ver. Natalia, estaba diciendo que tú eres terapista. Soy psicoterapeuta sistémico relacional y tengo formación en psicología transpersonal también. Bueno, para las personas que no tienen ni idea qué es eso de psicología sistémica, qué es, y eso es lo que te lleva a ti también a encontrar, a llevarte adentro. Bueno, la psicología sistémica es una forma de acompañar los procesos de autoconocimiento, entendiéndonos también en nuestros sistemas y cómo estos han influido en el desarrollo de nuestro ser. Entonces, es forma de vernos también a través de nuestras relaciones, de nuestros patrones y de nuestra historia familiar. Y es que, Em, Ujú. y es que cuando hacemos ese camino antes de entrar a lo personal, antes de conocerte, partimos de un lugar que pareciera desconocido totalmente para ir a encontrarnos, que es lo que estás hablando allí en este momento. Y desde ese lugar, bueno, vamos encontrando algo más. Hablemos más bien en este punto de el secreto, eso que nos cuesta Ujú. trabajo ver en nuestra historia, en nosotros mismos. Y cuéntanos por qué llegaste a trabajar Mm. todo esto, a mirar todo esto. Bueno, ahí tengo que traer un poco la historia personal, porque sin la historia personal, este tal vez no habría sido el camino, o quién sabe. Em, Cuando yo estaba en el colegio y empecé la adolescencia, empecé a tener una adolescencia difícil. Mm, Y difícil porque yo me sentía pues muy fuera de la norma, en ocasiones rara, tenía mucha vergüenza. Hoy, cuando me veo en retrospectiva, entiendo que todos eran síntomas pues, de algo que me estaba pasando que todavía no tenía la posibilidad de ver. Y recuerdo mucho que en el colegio tuve un psicólogo que yo siento que fue como un salvavidas para mí. Y yo dije, wow, pues yo quiero ser psicóloga. Yo quiero hacer esto, como que acompañar, porque la vida acompañada definitivamente es mejor. ujú. Y un poco cómo llego a la psicología sistémica viene porque me gradué del colegio, empecé a estudiar psicología, yo quería trabajar con la infancia, siempre me han movido mucho los niños, siempre he tenido una conexión muy grande con los niños y sin embargo entré a trabajar como profesora y cuando entré a trabajar como profesora me di cuenta del impacto de las familias en la crianza de los niños. Y siento que eso no solamente fue una observación que hice para mí desde lo profesional, sino para mí en lo personal, ¿no? Como Ujú. algo en mí decía que esa era una herramienta que yo también necesitaba para mí. Entonces trabajé 2 años en un colegio y luego encontré la maestría y entré al mundo sistémico, transpersonal y profundo, pues que vino a ser un camino y un puente para pues mi historia personal también. Y así Ujú. fue que llegué. Y así fue que llegaste, bueno, haciendo, ¿qué fue lo que encontró ese profesor o qué fue lo que te dijo? ¿Algo especial en ese acompañamiento? ¿O solamente el hecho de Él, sentirte acompañada ya significó un cambio grandísimo? él me ayudó a sentir que nada estaba mal conmigo y que había algo que era incomprendido, que pues, en este punto ni él sabía en ese momento qué era, pero siempre fue un acompañamiento de mucha compasión y de mucho entendimiento, diferente que de juicio, que era pues un entorno en el que yo crecí. Yo crecí sintiéndome muy juzgada y criticada por existir cuando era adolescente. Cuando era adolescente. Y es que este tema también es para muchos papás, no solamente en la parte personal, sino para mirar a sus hijos. ¿Qué fue los síntomas que para ti era fuera de sentirte rara? Porque además muchos nos podemos sentir raros, ¿cierto? Si Sí. somos eh,
altamente sensibles nos podemos sentir raros. La vergüenza también es parte de la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que tú digas, hay algo más allá que no he encontrado en mí? ¿Qué había dentro de ti? Mm, Hoy que lo veo en retrospectiva, ¿no? Como que me recuerdo como una niña muy tranquila y cuando empieza mi adolescencia, mi hermano nace. Ujú. Eh, y ese es un gran punto de partida en un antes y un después para mí. No sé cuáles son las respuestas genéricas respecto a la llegada de un hermano, conozco la mía y hoy cuando la veo fue bastante desregulada, ¿no? Yo sentí como que un completo abandono que no fue necesariamente real, pero me sentí despojada. Y a partir de eso, la forma en la que yo empiezo como que a llamar la atención, pues es desde el bajo rendimiento académico, desde empezar a no hacer caso, y sentía mucho dolor. Yo realmente como que sentí cierta traición con su llegada no era el problema, es lo que su llegada estaba activando en mí respecto de una herida de más chiquita. Y empiezo a hacer eso, ¿no? Porque no me eligen, porque me rechazan, porque dejo de ser prioridad y que tengo que empezar a hacer para llamar la atención y tener reconocimiento. Claro, yo esto no lo sabía poner en palabras. Yo siempre fui muy autosuficiente y muy autónoma, entonces se me trataba como una adulta chiquita y, y la manera que empecé como que a encontrar, hoy en día lo entiendo así, como que la atención de mi entorno era pues a través de mi mal comportamiento o de mis bajas notas o de mi desregulación emocional. Siempre fui muy reactiva. Lo que me dolía profundo, lo que me hería profundo. Y eso siempre me llamaba mucho la atención porque en términos generales a mi alrededor no estaban pasando cosas que yo considerara graves, pero las sentía muy intensas. Asimismo, eh, voy a ponerlo entre comillas, guardianas de secretos míos desde más chiquita que no podía compartir, que me hacían sentir mucha vergüenza. Y yo siento que eso para el secreto familiar pues es algo fundamental. Yo sí sabía desde pequeña que algo estaba haciendo que no estaba bien, pero que era un juego para mí. Yo fui muy hipersexualizada desde chiquita y tuve como muchos encuentros y muchas experiencias que una niña de esa edad no tenía que tener. Yo lo normalicé en mí, lo veía desde el juego, pero sabía que no lo podía contar. Entonces, cuando afuera decían que eso no estaba bien, ¿no? Yo empezaba a sentirme y me juzgué con estas palabras, ¿no? Enferma, pervertida, un poquito loca, pero lo dejaba pasar y continuaba con mi vida porque no le iba a dar como que mucha trascendencia a eso que para mí era mi secreto con los demás, ¿no? Esto que yo pensaba, vivía o sentía a escondidas. Y todos esos síntomas, ¿cómo se viven también dentro del entorno familiar? Es Porque, por porque, dónde se porque muestran. estás hablando de tú eres, también tú muestras en tu familia algo que también está ya adentro de la familia, o sea, tú no eres separada de la familia, eres parte de la familia, y como ser parte, como ese secreto tampoco está separado de ti, está en ti. Todos esos síntomas también muestran algo de ti. La familia también, no es que yo sea psicóloga, sino que estoy pensando en todo eso para las personas, para muchos papás que viven una situación así y que pueden encontrar respuestas no solamente en lo que llamamos el niño problema, sino dentro de ellos mismos también. Sí, para eso me parece importante como recalcar la época en la que crecí, es distinta a la de ahorita. Ahorita hay muchos más recursos tal vez como para atender a esa sintomatología de una forma distinta, pero en mi época uno tenía que hacer lo que a uno le decían y cuando uno no hacía lo que a uno le decían, pues era uno el niño problema, ¿no? Y yo fui la niña problema, pero nunca hubo una alerta mayor
para que se preguntaran si algo con más profundidad me estaba pasando. Y yo tampoco tenía las herramientas como para hacerlo saber. Entonces fue muy desde compórtate, qué te pasa, por qué te está pasando esto, por qué estás haciendo de esta manera, pero muy hacia como moldearme a la estructura correcta y no profundizar en lo que posiblemente me estuviera pasando. Cosas que recomiendo no hacer, pues pensar que un adolescente está exagerando cuando está sintiendo mucho, ¿no? Como que incluso siendo adultos es muy difícil poner en palabras lo que sentimos ahora en la adolescencia, ¿no? Que la palabra adolescencia viene de adolecer, pues la desregulación emocional y las herramientas para poder decir lo que nos pasa no es obvia y no es evidente. Y cuando están rechazada en el entorno, pues la aprendemos también a rechazar en nosotros mismos o a dejarla salir de otras maneras. Ujú. Mm, Bueno, sí, eso comienzas a entenderlo hoy en día. ¿Cómo siguió entonces ese curso para que tú encontraras esa parte tuya, para que encontraras esa parte de la historia que estaba en el silencio? Qué más siguió pasando? Cuéntanos tú, porque desde ese camino de encontrar en tu historia, encontrar en lo que pasó, cómo lo pasó, cómo encontraste las palabras, es que podemos entender ujú, cómo manejar esa parte en palabras o emociones que no podemos realmente concretar en nosotros. Sí, como acabas de decir, si nos cuesta trabajo poner en ujú, palabras lo que estamos viviendo en un momento de caos o cuando aparece un ujú, dolor en el cuerpo, no tenemos ni idea, mucho menos síntomas mucho más ujú, profundos que están en el inconsciente. ujú, ujú. Bueno, em, entonces fue una adolescencia bastante retadora. Y pasa algo en el sistema familiar y es que también pueden existir resistencias a ver lo que está pasando. Y esto es como que desde la observación. Nos cuesta mucho ver, creo que con ojos de realidad, lo que ocurre, porque para eso implica como que reconocer que algo no está funcionando y pues cada quien en su proceso puede acceder a ese tipo de reconocimiento más pronto o más tarde. Esto ya también cada alma como que lo sabe. Desde muy chiquita también entré en contacto con las brujas. Para mí las brujas son mujeres sabias, son mujeres con intuición, no tienen una connotación negativa cuando me refiero a ellas y eso me parece importante aclararlo en este espacio. Y mis papás me cuentan que siempre fui muy curiosa y muy preguntona. Entonces, una de las cosas que yo he entendido de este proceso es que yo vine a descubrir los secretos y a ponerlos en palabras, pero muy como que en la intuición, en la curiosidad. Entonces, sé que desde pequeña me hablaron de alguna bruja por acá que leía el cigarrillo y yo fui. Yo pues tenía como 12 años. Mis papás no sabían, por supuesto. Y sí me recuerdo muy curiosa, muy de preguntar por mis síntomas en internet, muy de saber que algo me pasaba, pero pues como que al no encontrar la respuesta, también creo que fue un tema que fui como ignorando y que de vez en cuando venía. Ujú, Sé que para los 12 años tuve como una conversación con mis papás acerca de un tema. La respuesta fue muy no, nada de eso pasó, eso no ocurrió y pues continuamos. Yo ni siquiera me acuerdo de haber tenido esa conversación, porque la memoria y el inconsciente también saben cuándo darnos acceso a lo que necesitamos recordar. Y siguió pasando el tiempo. Cuando empecé a tener mis primeras parejas, mis primeros noviecitos de colegio, también me sentía muy rara porque vuelvo a lo mismo, una niña de mi edad no debía haber empezado a tener novios a esa edad, primero que todo, y luego las dinámicas en las que entraba con ellos para mí eran demasiado familiares y me parecía extraño, pero para mí era lo correcto, como que yo nunca tuve un cuestionamiento hasta que en algún momento mi mamá me descubrió y me dijo que nada de eso se hacía. Y yo tenía pues mucha vergüenza, ¿no? Como que me habían como me sentí súper descubierta, pero tampoco es un tema del que se hablara, porque hablar de sexo con los hijos en ese entonces, pues no sé si todavía, ojalá que menos, pero era un tabú, entonces todo fue muy
no hacia cómo te sientes en esto que estás haciendo, sino por qué estás haciendo eso, estás muy chiquita, ¿qué te pasa? Y claro, para mí fue como un ataque tan personal que empecé a entender que yo estaba mal y que algo en mí estaba mal, pero no sabía qué. En una parte de la familia se hablaba de que existían personajes que eran de mentalidad libre, eh, que les gustaba mucho el sexo y pues que eran personas diferentes. Entonces, cuando yo encontré el término de la libertad sexual y de ser diferente, no como algo que debería avergonzar, sino como algo que me podía representar, dije, ay, bueno, de pronto yo me parezco como a estas personas, ¿no? Como esto es como un referente que me suena. Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Y otro hito importante en mi vida fue la primera tusa que yo viví. Yo tuve una relación de pareja de 3 años, esa relación se acabó. Aclara lo que significa tusa. Ah, ok, perfecto. La tusa es dolor de corazón, ruptura, corazón roto y todo lo que ese proceso implica. Y eh, otra vez, activar en mí algo muy similar a lo que se activó cuando mi hermano nació. Me van a cambiar, algo pasa conmigo, esto porque no está funcionando. Y era como un dolor, pero bueno, pues de la tusa que yo lo entendía así en este momento y cuando miro en retrospectiva digo, estas venían siendo señales. Y en paralelo como a esa relación salió un programa en RCN que se llama El Laberinto de Alicia y yo me lo veía con mi mejor amiga de la universidad y yo sentía pánico porque me pasara lo que le pasó a Alicia. Y yo le decía, amiga, Maquis, yo me muero si a mí me pasa eso. O sea, a mí de muchas cosas me puede pasar, pero eso no. Y siguieron saliendo más programas y yo seguía sintiendo mucho miedo. Y siento que cuando eso se activa en mi cuerpo era como acá hay una información y en mi cuerpo se activaban muchas cosas, pero en ese momento tampoco conocía que era bajar al cuerpo y preguntarle, ¿no? Yo actualmente con mis pacientes siempre trabajamos el concepto de qué te dice el cuerpo, porque el cuerpo no te va a mentir, el cuerpo es el órgano que mayor memoria tiene y que más responde desde la reacción y como que la supervivencia, y él tiene la información. Toda la información que no tiene nuestra mente la tiene nuestro cuerpo. Y pues eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ese punto es muy importante para que lo dejemos como subrayado dentro de este proceso de reconocer en nosotros, en el cuerpo, eso que está hablando ya a voces porque no se ha mirado anteriormente. Sí, sí, no se ha mirado y se ignora porque también trae incomodidad y la incomodidad se dice mucho que hay que sentirla y yo soy fiel creyente de que la incomodidad es el camino, pero atravesar lo incómodo pues requiere muchas cosas y no es tan fácil ni es tan sencillo y no todos tenemos las herramientas para hacerlo de la misma manera. A veces pues se hace como se puede, ¿no? Pues en mi sistema familiar los recursos emocionales en ese entonces todavía no estaban. Y tanto como que este primer evento del nacimiento de mi hermano y mi adolescencia, como esta primera tusa, pues yo lo viví muy sola en el sentido del sistema familiar, porque la urgencia de mis papás era que dejara de estar triste y mi urgencia tal vez era sentirme acompañada. Entonces yo no sentía que mi casa fuera un lugar donde se me permitiera sentir, entonces aprendí a pues autogestionarme y pues a contar como con mis amigas o con el espacio terapéutico, eh, pero siempre muy desde yo tengo que estar bien, yo tengo que proyectar bienestar, porque sentía que era una carga, ¿no? Si no me sabían cómo cargar, sentía que era una carga en estos temas. Y continuó mi vida, luego me volví a enamorar, se me volvió a partir el corazón. Y otra vez se sentía muy intenso y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, como que
considero que la vida es una vuelta a la espiral y que cada vuelta debería tener como unos toques diferentes. Yo los vivía muy intensos y muy profundos y muy heridos y cerré mi corazón. Yo Ujú. cerré mi corazón, yo seguí mi camino profesional. Ya en este momento estamos hablando como hacia el 2017, hace 10 años, 2016, hace 10 años, y decidí como que continuar en otros aspectos porque esto me estaba doliendo demasiado. Justo hace 10 años, yo tuve lo que en la psicología transpersonal se llama la primera noche oscura del alma y fue como un gran primer respetar, no, despertar en torno a toda la carencia emocionales que yo tuve. Y a darme cuenta de cómo esta autosuficiencia y cómo estas ganas como que de solucionar y de enfrentarme y de hacerlo sola, pues estaban implicando para mí. Y también sentía mucha rabia y no lograba entender muy bien cómo por qué. Entonces me fui para donde una amiga que es yogi y es pues un alma de luz que se llama Katy en Estados Unidos y ella me dijo, vente y sanamos. Y yo, ok, pues que hay que sanar, ni idea, yo estoy brava, la adolescencia, la vida es muy dura conmigo porque todo es así, ¿no? Y me fui allá y empecé como que a comprender lo incomprendida que me había sentido en la vida y cómo esa había sido como mi gran lucha. Eso fue en el 2016, volví. ¿Me quieres preguntar algo? No, solamente poner un punto allí y era también incomprendida por ti misma. O sea, no era Total. solamente la vida, no era solamente por los demás, sino tú misma tampoco podías ni siquiera ver eso. Y porque dijiste un punto que para mí es importantísimo y es que no nos han enseñado a tramitar el dolor y No. mucho menos la rabia. Entonces, y el dolor, cuando nos cerramos, cerramos nuestro corazón porque es la única forma de protegernos de lo que pasa afuera cuando está pasando es adentro de cada uno de Mm. nosotros. Sí, sí, y a veces esa misma incomprensión hacia nosotros mismos es una señal, ¿no? Es la señal que hace que si tú accedes a la curiosidad y te miras para adentro, pues empieces a entender. Ahora, creo que acá es importante reconocer que todo lo que vamos a entender en nosotros no necesariamente es algo que nos va a gustar, porque no siempre es así. Ujú. Entonces, empecé mi camino profesional, trabajé en el colegio y dejé de tener estas montañas rusas emocionales. Por supuesto, dejé de tener parejas, involucrarme emocionalmente y la vida estaba un poco como que plana. Menciono lo de la pareja porque estando en pareja, y me estoy leyendo un libro muy bonito, se activan mucho las heridas. Y también es la forma de sanar las heridas, ¿no? No porque la pareja lo tenga que sanar, pero el trabajo en pareja es reconocernos en nuestras heridas e intentarnos relacionarnos desde ahí. Entonces ahí me di cuenta que como que el tema pareja era un trigger para mí, yo no lo quería lidiar en ese momento, les contaba más temprano, como que cerré mi corazón. Me fui a España a hacer la maestría. No en vano entré a la psicología sistémica y empecé a darme cuenta de mi historia familiar, no desde el discurso interiorizado y normalizado que se tenía, sino desde lo que yo siempre sentía que no estaba bien y que necesitaba empezar a cuestionar. En mi familia, en una de mis familias, a grandes rasgos, había un patrón de embarazos jóvenes, de idas de la casa escapadas, ¿no? Las mujeres se salían casadas, se casaban a escondidas, se tuvieron embarazos jóvenes y adolescentes. Esto también fue toda una problemática. Mi mamá fue mamá muy joven también, entonces como que yo empecé a mirarlo todo y decía, acá tiene que pasar algo. O sea, esto ya me parece que es un tema para observar. Y pues la maestría fue mi gran puente de curiosidad en mi historia familiar. Em, Ahí tampoco tenía yo las herramientas para hacer preguntas asertivas ni tener conversaciones tranquis, entonces yo de la nada llamaba a mi mamá y le decía, hola, pasó esto, ¿qué opinas? Y su forma de recibirlo, ¿no? Cuando
Una de las creencias en la casa ha sido que la ropa sucia se limpia en casa y que no hay que hablar de lo que no se debe, pues era muy reactiva y muy resistente como que a hablar de lo que yo estaba empezando a preguntar. Em, Eh, Cuando quise abrir mi corazón, perdón. Natalia, no es únicamente en tu familia. Mm, En muchas sí, familias eso es sucede. verdad. Solamente Sí, yo para me que atrevo nos a decir que en veamos, todas. para que nos veamos desde ese lugar vulnerable, pero que no somos tampoco diferentes a los demás, ¿no? Lo que sucede, hay problemas en Mm, todas las familias, hay situaciones en todas las familias. O sea, finalmente, desde ese plan del alma, escogemos esos papás, esas familias para sanar algo que ya viene también dentro del sistema. sí, Pero sigue. creo que sí, ¿no? Complementando lo que dices, pasan todo y ver la sombra es muy difícil, Eso. porque la idea también un poco desde el ego de construir familias, proyectar bienestar, es hacerlo bien, es vivir en el amor y todo esto es real y no excluye la otra realidad que es la que pues que no se controla, que viene del secreto familiar, de otros vínculos y pues también de una historia difícil. El tema es que hasta que no vemos la luz y la sombra, realmente no se hace un proceso de aceptación real, porque no es una cosa o la otra, es todo, ¿no? Entonces empecé como que a tener estas conversaciones, empecé como que a leer y a preguntarme mucho en mí cómo estas cosas que yo ya sabía, que no eran un secreto, pues me habían impactado, ¿no? Que mi mamá me tuviera tan joven y, por ejemplo, que su embarazo tuviera que mantenerse en secreto durante un tiempo porque era una noticia difícil de dar en la familia. Mis tías, mis primas, y yo decía, wow, acá hay gato encerrado, pero pues bueno, lo iremos como descubriendo en el camino. Cuando quise abrir mi corazón otra vez para conocer a alguien, me fue muy difícil y me di cuenta pues de la barrera que había construido para protegerme porque me daba mucho miedo eh, volver a sentir lo que había sentido, ¿no? Em, Ocurrió la pandemia, terminé mi maestría, me vine para acá, dejé de prestarle atención al tema y me empecé a contar que mis tusas habían sido tan duras en mi vida que de pronto iba a ser difícil para mí encontrar pareja de nuevo. Ujú, Eh, y esa fue la historia como que con la que me empecé a identificar en ese momento porque necesitaba una respuesta. Vuelvo a Colombia, es la pandemia, tenemos como que mucho sostén en la familia, la relación con mis papás ya ha cambiado, ¿no? Ya no tengo 20, ahora tengo 25, estoy trabajando y todo empieza como a fluir. Y yo me siento en un momento muy, muy bueno de mi vida y me falta simplemente entender, porque ya tenía la pregunta, ¿qué me pasa a mí con los hombres? Ya dejé de identificarme con la historia de la tusa, ya dejé de darle responsabilidad a ese momento pues que había pasado y dije, bueno, y si me pasa algo más con los hombres, ¿no? Como que está pasando, que no logro como conectarme y que no logro vincularme de esta manera. Y ahí empiezo un proceso personal eh, y llega el gran secreto que creo que durante toda mi vida había intentado ver de todas las formas, pero no había podido. Y cuando tengo 27, en el 2023, pues me llega ya toda la información muy clara y muy nítida. Y bueno, el alma sabe más, ¿no? Más que cualquier cosa, cuando contarnos o darnos la información que necesitamos saber para continuar nuestro camino. ujú, ujú. Y es que uno cree que va a recibir esa respuesta inmediatamente, pero si no estás lista para procesarlo, difícilmente puedes
o sea, transmitirlo entre ti, que no te haga tanto daño, pero no deja de hacer daño, que no lo, o sea, que Mm, esté ahí todavía, hace daño, que hace daño a ti, hace daño al entorno, hace daño a todos, un secreto ujú, no contado, que puede ser también de personal como el tuyo o de la familia, como acabas de decir, ese secreto de un hijo no reconocido, de una situación ujú, de una persona no aceptada en la familia por cualquier razón, lo que llamo secretos ujú. familiares. Cuéntanos cuáles son los, en general, de eso que aprendiste en lo sistémico, cuáles son los secretos familiares que impactan tanto al sistema. Ah, bueno, em, todos, Todavía pero no, todavía no te dejo, o sea, eh, todavía no entramos en tu secreto, pero cuéntanos primero sí, sí, para poder entender cuáles son los secretos que impactan a las personas y a las familias, porque queda muy en el aire. claro que sí. Em, todo lo que no se dice no se puede transitar. Y me gusta empezarlo de esta manera, porque aunque creamos que hay cosas que no afecten en nuestro entorno porque solo nos pertenecen a nosotros, sí existe energéticamente lo que a mí últimamente me gusta llamar el daño colateral. Y es que muchas veces, en la mayoría de casos, no le estamos haciendo nada a la persona directamente, pero las decisiones que tomamos frente a nosotros mismos generan ese impacto. A nivel sistémico, los secretos familiares que más impactan y que más se ven son los abusos sexuales, son los abortos, son los matrimonios fallidos, es el maltrato intrafamiliar, esto también se mantiene en secreto, son las adicciones mmm, y también como que las grandes rupturas que existen en la familia. Rupturas de cara a separación de relación entre hermanos o conflictos grandes que hubo en la familia a nivel histórico que de pronto uno piensa que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, pero pues cuando no se habla y no se entiende y no se transita, es algo que no está siendo reconocido y que no nos permite ver con claridad. También cómo mueren nuestros ancestros en generaciones anteriores, pues las muertes también se debían a asesinatos, luchas entre partidos y todo esto impacta mucho el sistema familiar, que tiene que ver conmigo, algo que pasó 4 generaciones atrás, todo, todo. Eh, porque a partir de eso y de cómo sobreviven las siguientes generaciones es que se llega a la nuestra, ¿no? Con las Ujú, herramientas que se van adquiriendo y lo que va pasando. ujú. Eh, y esta idea que mencioné más temprano, ¿no? La ropa sucia se limpia en casa o Qué la bueno. prudencia y no hablar de las cosas es no exponerse, pues yo siempre invito mucho a cuestionarlo, ¿no? Como ¿Hablas de la oveja negra? una gran que me gusta mucho es que hablo no solamente de la oveja negra, porque ser la oveja negra es traer verdad, Ujú. hablo es de cómo se normaliza en el sistema no hablar de lo que incomoda y eso Ah, cómo repercute en el silencio familiar e impacta emocionalmente a los miembros del sistema. y lo que se normaliza lo que incomoda. Ujú. Sí, y en ese sentido, o sea, se normaliza no incomodarnos y entonces todo es como que desde el silencio. Ah, Y en el silencio hay mucho miedo, hay mucha duda. Yo recuerdo mucho personas que a mí me hacían así, cállese, quédese callada, no diga nada. Pucha, eso es simbólicamente muy fuerte, ¿no? No, no hables de lo que está mal. ¿Por qué? ujú. ¿Por qué no se habla de lo que está mal? ¿Por qué es tan prohibido hablar de esto que ocurre? Em, y cuando crecemos en entornos donde hay secreto familiar, pues también aprendemos a ser guardianes de esos secretos. Y esto se vuelve una bola de nieve gigante, que yo en mi caso entendí que yo vine como que a cambiar Ujú. por el camino. Y pues si eso tiene daños colaterales e impactos hacia afuera, qué bien. Y si no, pues también, ¿no? Sí, eso lo puedes decir en este momento que ya has atravesado con dolor, con incomodidad,
eh, todo lo que has encontrado dentro de ti, realmente fue dentro de ti, no afuera, y que tiene un impacto, por supuesto, en todos los que estás tú afectando, como decías inicialmente, con tu energía, con lo que tú eres, afectas colateralmente a todo el sistema. Hay secretos en todas las familias que has Ujú. descubierto tú desde esa experiencia, ese posgrado. eh, Se encuentran secretos cuando comienzas a mirarte dentro de ti. Sí, totalmente. Y ser terapeuta es un regalo. En algún momento escuché que alguien decía que nos preguntáramos por qué estudiamos lo que estudiamos, porque eso también era un camino para ver y entender qué ocurría con nosotros. No, no digo que esto le pase únicamente a los que se dedican a la psicología, creo que a todos en sus formas. Y me gusta compartir esto porque antes incluso de saber mi secreto familiar, yo estaba atendiendo a personas que traían ese secreto a mi consulta. Ujú, Y desde la psicoterapia, esto se llama como que el efecto espejo, ¿no? ujú, Que de quien tienes enfrente resuena en ti. Que de esta historia que tienes enfrente y que estás acompañando, pues yo en este caso necesito acompañar en mí. ujú, Y fue muy curioso porque justo antes de todo mi proceso, cuando yo lo descubrí, ese tema en particular era el que más atendía. Y las chicas me decían que si es que a mí me había pasado porque se sentían muy en confianza. Y yo no, pero pues es que yo soy psicóloga, ¿no? Yo soy psicóloga y soy psicóloga. Pues no, hay una sabiduría ahí adentro que también sabe cómo conectar con caminos similares para hacer sostén y acompañamiento. Yo logro, yo no logro. Eso lo logran las personas que yo acompaño en el espacio que yo les ofrezco y es poder contar su verdad, ujú. eh, porque hay muchas que llegan con el secreto ya reconocido y hay otras que a través de la exploración de su historia familiar y diferentes situaciones, pues empiezan a percibir que algo también pudo haber pasado en ellas y es un acompañamiento pues muy lindo. En ocasiones te necesita es poder ponerlo afuera y Que no, liberarse de eso, que no es, acabas de decirlo, que no sea un secreto. O sea, que no sea un secreto. cuando ya lo compartes con alguien, dejó de ser tu secreto y empieza a ser de todo. O sea, ya no estás amarrada por tu propia mente, ¿no? Porque realmente ni siquiera está afuera, está en ti esa liberación. Exacto. Exactamente. Mira que me gusta escucharte y se me viene esto y es, deja de ser un secreto y empieza a ser una verdad. Y acá es Ujú, muy importante entender que la verdad no es algo que nos define, es algo que hace parte de todo lo que nos compone y es un trozo en la historia muy importante por reconocer y darle su lugar. eh, y ya, como que no mucho más que eso, porque en ocasiones entonces empezamos a definirnos a través de esa verdad y pues nos componen muchas verdades, ¿no? Y no todas tienen que ser, estar en la sombra, también hay muchas que están en la luz, pues que ayudan mucho como que a atravesar estos procesos también. claro, porque si nos quedamos solamente en la historia, nos volvemos la historia. Ujú, Pero el camino que hacemos todos es atravesar la historia para ujú, encontrar realmente la verdad que somos y esa parte única que somos para compartir con el mundo, porque detrás de ese gran dolor, esa gran pena, realmente empiezas a descubrir ese potencial que tú tienes dentro de ti, esa verdad que tienes y esa forma única que tienes para compartir a los demás. O sea, todo tiene como, y lo acabas de decir, en el alma, en el espíritu, hay una forma de compensar la vida mucho más inteligente que de lo que ujú, nosotros podemos entender. ¿Quién se ujú, iba a imaginar que tú ibas a encontrar todo este camino a través de ese gran dolor, ese gran secreto? Iba a ser lo que te iba a llevar a ayudar a tantas personas, a dar luz a tantas personas. ujú. Sí, es cierto. Cuando entré a
Cuando llegó a mí la información del plan del alma, tengo que confesar que al principio sentí mucha resistencia, porque Ujú. claro, descubrir este secreto no fue para nada fácil y no entendía cómo un alma podía elegir esto. Acabamos, ya cada vez lo voy entendiendo mejor y ya estoy más amistada con que las cosas son así. Y sí, desde los acompañamientos que yo hago y lo que yo he aprendido de la gente que me rodea, que son mis maestros, ¿no? Mis consultantes son sobre todo mis maestros, es que en la medida en la que tú te permites ver tu dolor, lo puedes acompañar. Y te puedes acompañar a ti misma. Y te puedes acompañar a ti misma y en la medida en la que ves el dolor, también puedes ver la luz, Ujú. Sí, ¿sí? En esa, la misma proporción, tal cual. ¿sí? Y a veces la resistencia nos deja en el estancamiento, porque no ver dolor también implica no reconocer que hay más luz y quedarse como en el lugar cómodo que ya se conoce y estar ahí. Y eso a veces influye mucho también en los procesos pues, de energía y de evolución que los seres humanos tenemos. Porque es que ese es como el gran, ahí sí que de verdad secreto que tenemos de la sociedad y de la humanidad, y es no queremos ver el dolor. Lo que nos incomoda, lo que nos duela, es el secreto que todos queremos mantener adentro. No solamente tú, todos. ¿Por qué? Porque es doloroso, porque se necesita mucho compromiso con uno, porque se necesita mucho coraje para ver qué es eso que me tiene tan atado a un paradigma, puede ser, me tiene Ujú, atado a no encontrar mi potencial, me tiene atado al miedo, me tiene atado ujú. a aquello que no me permite ser yo misma y sentirme plena. Es que es como, es increíble, además ese viaje no quiere decir que sea lindísimo y no quiere decir que a una persona que esté atravesando el dolor le decimos del plan del alma, no. Pero cuando miras hacia atrás, cuando se ha hecho ese camino de conciencia, puedes mirar y decir, ahora entiendo. Antes no, pero, pero ese proceso te lleva a comprensiones mucho más grandes que eso. Bueno, te dejo la palabra para que nos sigas contando. No, eso que dices es bellísimo porque, acá se me corta un poquito la voz. Yo me juzgué mucho Mm, y hoy cuando reconozco mi camino, simplemente agradezco a mi sabiduría, ¿no? Como siento ujú. que lo que les conté muy por encima acerca de mi proceso y de ser la rebelde y de tener estos problemas de conducta y tener las emociones tan desreguladas, cuando uno hace acompañamiento desde la sistémica habla de un síntoma y a veces ahí es que enfocarse en el síntoma que está contando. Pues yo me demoré 27 años en saber que estaban contando mis síntomas, pero si esos síntomas no hubieran existido, yo no hubiera podido comprenderme y hoy en día, pues a pesar de que todavía me duele, verme con mucho amor y con mucha compasión, ¿no? Al final también aprendemos a sobrevivir con las herramientas que aprendemos a desarrollar. Eh, Y es que aprender a sobrevivir por eso mismo, porque cuando te atreves a sentir, cuando te mm, atreves a ser vulnerable, es un lugar incómodo, un lugar sí. incómodo también enfrente de todos nosotros, enfrente de tu familia, enfrente de ti mismo, pero eso Ujú. mismo te va dando la fortaleza, el poderte mirar, así sea con lágrimas, así sea diciendo me duele toda mía, es el darte permiso y cuando nos damos permiso, algo adentro va cambiando. Ah, Total. ujú. Y mira que no es solamente verte a ti con verdad, Juanis, es ver a los demás con verdad también. Porque si algo me ha dado este proceso es ver a las personas muy humanas, ¿no? Y parte de verlas humanas también es reconocer en las personas pues aquello que no queremos ver de ellas, que nos puede doler o que nos pudo haber impactado. A mí en todo este camino me ha tocado aprender también a dejar de ver desde la herida y comprender a la otra persona desde su humanidad y sus procesos, eh, porque es inevitable. Es que lo que acabas de decir
tan especial. Yo lo viví en estos días y lo conté en un reel que pareciera tonto, porque era en estos reels que estoy haciendo personales Ujú, en Instagram. Al principio, pues esto va de una historia también de atrás, ¿verdad? Una crítica permanente, cómo me veo mal, cómo lo hice no mm, sé qué, dije lo que no era, no tengo ni idea, no soy suficiente. Bueno, una cantidad de críticas, y al hacerlo y hacerlo, la crítica va quedando solamente así lo hice y así soy. O sea, mm, de ese camino de acompañar a otros y de verte a ti también, así soy, así es mi mm, historia. Y en esa mm, comprensión es que nace la comprensión contigo mismo. Y mm, en esa comprensión contigo mismo y en ese aceptarte y en ese verte tal como eres, empiezas a ver al otro tal como era. Deja la crítica afuera, no deja de existir, sino para aquí dentro de mí, conmigo mm, misma. Es mm, conmigo donde para la crítica, hacia mí mm, misma. mm. Y eso, lo Sí, que acabas de decir, me juzgué mucho, mucho, por mucho tiempo, porque no era. mm. Pero en verte hoy en día es que aprendes también a no juzgar al otro desde ti mismo. Sí, 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 la compasión es súper importante. Justo ayer en una sesión le decía a una chica más autocompasión y menos autoexigencia, porque aprendemos por cómo la cultura y los sistemas y la sociedad está formada a ser muy tiranos con nosotros mismos, porque en la autoexigencia y en el deber ser y en el deber ser aparentemente es estar bien y que nada te esté pasando. Y eso es falso. O Eso sea, es siempre falso. están pasando cosas, siempre estamos transitando cosas y, y qué bonito reconocernos en las vueltas, en el espiral y en el camino, intentándolo no por estar bien, sino por querer hacer lo mejor para nosotros mismos, como que algo que yo me agradezco mucho es que todos los días elijo vivir una vida en donde yo pueda ser libre. Y por ejemplo, estos espacios me llenan de gratitud porque me dan voz. Y yo siento que este mensaje es muy importante, ¿no? Como que el miedo detrás de hablar es la exposición y es también poner ahí algo incómodo, pero a la vez es como liberar. Y es como liberarte, pero liberarte de ti, de tus juicios, de lo que te pasa, pero también de los dolores hacia los demás. Para mí este camino como que me ha humildado. Ujú, Y en esa humildad digo como que cuando hay duda, cuando hay cuestionamiento, cuando uno tiene estas preguntas, pues hay que atenderse porque salen de alguna manera, ¿no? En otras personas que yo he acompañado han salido, por ejemplo, a través de la somatización corporal o a través de sueños y es como, bueno, algo está pasando y algo está haciendo, ¿no? Es como un gran llamado que hace toc, 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 pero si depende solo de nosotros abrir la puerta y en y darnos ese regalo o pues esperar si todavía no estamos listos porque esto no es una carrera y no es una cuestión de afán, pues sino también de permitirnos. ujú. Mm, Dar ese primer paso que ni siquiera tenemos ni idea cómo, pero lo hacemos porque hay algo internamente que te invita a caminarlo. sí, sí, Y lo podemos ver que es algo de la mente, pero realmente mm, es algo del alma, que te es invita, totalmente del alma. que Mm, te invita a sanar, que te mm, invita a mirarte. Me gustaría que nos dieras como una, un cierre de esta tertulia y una apertura a nuestra segunda tertulia, que es el secreto familiar. Bueno, primero quiero agradecerte en brindar este espacio. De verdad que para mí es como que muy importante y muy provechoso de hoy y volver a pasar y volver a recordar que es pasar por el corazón. Siempre me quedará como mensaje el invitarnos a todos a ver lo que nos incomoda y también a escuchar nuestra intuición. La intuición no siempre nos va a decir que todo está bien, ni lo que nos gusta oír,
pero en la intuición hay mucha sabiduría que permite que nos veamos y nos reconozcamos pues como seres humanos comunes y corrientes que han atravesado pues situaciones difíciles también, ¿no? Es quitarse la máscara de la vida perfecta, es quitarse la máscara de la familia ideal, de la hija, de los roles, y es como que vernos también en nuestra esencia. Mm, para la próxima tertulia, yo los invito a traer el corazón abierto, a recordar que hablo de mi experiencia y que no todas las experiencias pasan por lo mismo, pero saber que hay experiencias similares o distintas frente a una misma situación también da luz, también guía en cierta forma los caminos. Pues es un proceso que yo he venido trabajando y hablando con naturalidad, pero no controlo cuando se me corta la voz. Entonces, bueno, si quieren traer Kleenex por si acaso, bienvenidos. Yo creo que yo sí los voy a tener porque no contemplaba hoy con lo que ocurrió. Eh, y sí, mucha apertura. Cuando el corazón está abierto, se permite recibir. Y en este caso, por ejemplo, yo lo abrí para contar tal vez lo que se necesitaba decir para hoy quienes estén escuchando e incluso pues para mí misma. Claro, y es que hacemos los procesos pensando que son para otros, pero somos nosotros los que cambiamos, y cuando cambiamos nosotros, cambiamos también al mundo. Es que nos creemos que no estamos tan interconectados, tan unos con los otros, nos creemos súper separados. Eso nos lo cuenta nuestra mente, pero estamos más unidos de lo que creemos. Sí. Unidos en familia, unidos en nosotros mismos, unidos como humanidad. Y este cambio es aprender a vernos desde lo real, desde lo verdadera, de la verdad de cada uno. Y hablando de esa verdad tuya, claro, ayudas a otros. Sí, sobre todo a mí. Y creo que eso es bonito ponerlo, ¿no? Como elegirme, sea lo que sea que eso signifique para cada quien, da espacio para que el otro también pueda hacerlo y se vuelve un trabajo colectivo en donde si cada uno como que se encarga de escuchar y hacer lo que necesita, entonces ahí se ve como el poder, ¿no? Porque estos procesos abren muchas emociones, muchos dolores y también hay una tendencia del ser humano a siempre querer culpar y responsabilizar afuera. Esto no es quitar responsabilidades que corresponden, pero sí es reconocer pues cuál es la nuestra y de qué podemos hacernos cargo, porque pues ya lo que pasó en la historia no se puede cambiar. Ahora, cómo decidimos vivir hoy y mañana, eso sí. Y ese es el gran regalo, darnos una mejor vida todos los días. Sí, eso que dijiste anteriormente de encontrar tu libertad. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Te espero. Entonces nos vamos a ver el jueves 22 a las 9 de la mañana para hablar sobre el secreto familiar. A Natalia la pueden seguir en su Instagram, Loto del Ser. Ella obviamente hace todas estas terapias, acompañamientos desde el lado sistémico transpersonal, encontrando las herramientas que necesita cada persona para poderse ver, para poderse comprender y para poderse aceptar finalmente. Sí, por ahí los espero y también por acá. Gracias, Juanis, por este espacio. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Chao.